Vamos a darle un poco de caña y otra vez te activo el PMP. Te pongo un bloqueo por si acaso, a ver si consigo que te lo comas. Y antes del bloqueo, este coche se ha ido a cagar. Y ahí tenemos a nuestro siguiente objetivo. Menudo cochecito que acabo de desbloquear. Esto es para repartir leña a esos corredores ilegales, genios. Bienvenidos, colegas, a la temporada 2024 de Radio Vita. Arrancamos a toda leche porque nos acaba de llegar, gracias al desarrollador Electri, un nuevo port de carreras Need for Speed Hot Pursuit, la versión de Android. Y es que los reyes nos traen esta pedazo de joya, los reyes desarrolladores, genios. Vamos a iniciarlo, vamos a ponerlo en español, vamos a ver una pequeña prueba sobre ello, vamos a ver los controles. Electri es un pedazo de crack, a mí me encantan estos juegos de carreras, juegos de Android de carreras, arcade y de calidad. Hay a punta pala, este es uno de muchos de los que yo jugué cuando era un poquito más joven. Lo que vamos a hacer es utilizar la pantalla táctil, aquí lo estáis viendo que nos aparece, toca la pantalla para continuar y lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con un nivel tutorial. Entonces aquí vamos a ver los controles y después veremos cómo cambiar los idiomas. Fijaros qué pasada el coche de policía y a toda leche. Madre mía, esto es increíble, genios. Nos movemos con el joystick izquierdo, derecha e izquierda, para hacer que el vehículo gire a un lado o hacia otro. Ahora lo que nos está diciendo es que tenemos que frenar. Para frenar vamos a tener que mantener pulsado el botón L, o lo que es lo mismo, el gatillo izquierdo. Lo levanto, el coche acelera de forma automática y ahora tenemos que darle al nitro. Si apretamos el botón X, esto se pone muy interesante, genios, increíble. Aquí nos está diciendo que por hacer una serie de cosas como por ejemplo derrapes o ir a toda leche con el nitro, vamos a ganar una serie de recompensas. Perfecto, y ahora lo que tenemos que hacer es un giro de 180 grados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Manteniendo pulsado el botón círculo y activando el freno de mano. Ahí estamos. Y con esto, genios, se acabó el tutorial. Tutorial completo, perfecto. Una pasada, genios, una pasada. Vamos a darle a la pantalla, eso es. Bien, aquí estáis viendo que hay un pequeño error, no os preocupéis porque cuando vosotros tengáis el juego esto no os va a pasar. Y si os pasa no os preocupéis, porque ahora mismo vamos a ver cómo se soluciona ese pequeño error. También tenéis que saber una cosita, y es que esta es la versión inicial, entonces es normal que os encontréis con algún que otro tirón. Vamos a meternos, por ejemplo, en la competición de policía. Ya sabéis que en Need for Speed Hot Pursuit podemos escoger jugar como corredor o jugar como policía. Le vamos a dar a la casita. Y aquí en la casita utilizamos esta cruceta de la esquina inferior izquierda para irnos a opciones. Con la pantalla táctil, genios. Y aquí estáis viendo el idioma que lo podemos cambiar. Inglés, francés, alemán, italiano. Esto creo que es chino y espero no equivocarme. Y aquí tenemos español. Vamos a subirle la música al tope y vamos a ver otras opciones. Sensibilidad, podéis cambiar la sensibilidad, yo no la voy a cambiar. La aceleración puede ser manual o automática. Si la aceleración la dejamos automática, el coche acelerará solo. El contador de velocidad yo voy a poner km/h. Le damos a la esquina inferior derecha, al tic, eso es. Y ahora sí que sí, genios, que es que lo estoy deseando para recordar viejos tiempos. Me voy a meter en el modo historia y me voy a meter, por supuesto, como policía. Ya habéis visto que ese pequeño error que hemos visto antes ya ha desaparecido. Esto funciona perfecto, se ve todo perfecto y en el idioma disponible que queráis. Vamos a meternos aquí, en objetivo prioritario, que quiero recordar que esta prueba era fina. Detén al corredor a tiempo. Deténlo con 1 minuto de tiempo restante. Madre mía, esto cómo se va a poner, genios. Y bueno, esto no es algo desconocido, esto también está presente en las versiones de sobremesa. Vamos a tener en esta versión 3 armas de destrucción, genios, con las que vamos a poner fino filipino a ese tío que está corriendo. Vamos a darle caña y vamos a ir a toda leche por él. ¿Habéis visto? Aquí, por ejemplo, ha habido un tirón. Os lo repito, es normal, es la primera versión. Pero a partir de aquí ya estáis viendo que esto no va nada mal.
Aquí lo que podemos activar para cazar a este tío es una única ventaja, que es la ventaja del bloqueo. Vamos a activarla de forma táctil y ahí delante tenemos el bloqueo, a ver si se estampa. Ah, este tío es muy astuto. No se ha estampado, no. Pero no os preocupéis, genios, que yo también tengo mis propios truquitos. Voy a por él a toda leche. ¡Vamos allá! Madre mía, cómo corre el condenado, ¿eh? ¡Cómo corre! Voy a por ti. Por cierto, que sepáis que también podemos jugar a la versión de este juego Java. Por aquí arriba os voy a dejar una tarjetita. La versión del juego Java también la podemos jugar en PS Vita a través del emulador PSP KVM. Y según tengo entendido, cierto colega del canal llamado Better Wines, la versión Java le gusta bastante. Ya habéis visto que me he puesto por encima de él, que ahora le estoy atizando y lo acabo de reventar, genios. Esto es una auténtica locura. Voy a echar otra partida, ¿no? 6 minutos de vídeo, esto no puede ser, genios. Esto no puede ser. Bueno, pues vamos a darle a esta misma y a ver qué pasa aquí. Caos total. Detén a un corredor, detén a 2 corredores, detén a 3 corredores para alcanzar las 3 estrellas. Justicia férrea, amigos. Ya hemos visto una ventaja, pero me gustaría que saliesen, si no las 3, por lo menos 2 de ellas. Y me parece, si la memoria no me falla, que en esta prueba vamos a tener las 3. Porque esto es lo más parecido a lo que sería una prueba de Hot Pursuit en las versiones de sobremesa. Tenemos 2, por un lado tenemos el PM... Uy, no me acuerdo cómo se llama, coño. Bueno, dejar frito a este gili que tenemos aquí enfrente. ¡Ay, el turrón que mal me ha sentado, genios! El turrón de la Navidad que me trabo y todo. Vamos para allá. Vamos a hacerle un pequeño bloqueo. Claro que sí. Yo quiero recordar que los bloqueos donde mejor se pueden aprovechar es donde haya curvas. Este tío es muy astuto. Y el que se acaba de comer el bloqueo he sido yo. Vamos a por el, genios. Vamos a por él. Un pequeño tirón. Esto es totalmente normal. Yo sí que recomiendo que activéis el overclock. Pero fijaros qué maravilla, genios. En PS Vita, Need for Speed Hot Pursuit. Ya tenemos oficial Need for Speed Most Wanted, que es un port de la versión de Play 3. Y ahora tenemos este port de Android, que fijaros, he activado el PEM, el pulso electromagnético. Y ahora te voy a dar aquí un pequeño viajecito. Y para que no te aburras, te voy a activar la siguiente arma que tengo, que es el bloqueo. Vale, vamos a irnos por aquí, a ver si puedo meterme. Eso es. Ya estáis viendo en la esquina superior derecha cómo el nitro se va cargando poco a poco. Si le damos a la cámara, fijaros, podemos ver lo que hay detrás. Ahí está. Eso es muy útil si, por ejemplo, tuviésemos que poner clavos a los corredores. Vamos a darle un poco de caña y otra vez te activo el PMP. Te pongo un bloqueo por si acaso, a ver si consigo que te lo comas. Y antes del bloqueo, este coche se ha ido a cagar. Y ahí tenemos a nuestro siguiente objetivo. Segundo coche, genios. Vamos a darle caña. Si queréis cambiar la cámara, arriba estáis viendo que hay una cámara cuyo objetivo enfoca a la derecha. Este tío me ha tirado aceite. Manda narices. Si le damos ahí, a la cámara que enfoca el objetivo hacia la derecha, podemos cambiar la cámara. Ahí lo tenemos. Otra vez me vuelve a tirar aceite. Pues yo te pongo un bloqueo. Eso es. Y ahora te voy a freír los motores, chavalote. ¡Toma! Y qué lástima no tener ahora los clavos. Pero bueno, aquí tenemos otro bloqueo. Vamos a frenar un poco. Vamos a entorpecerle un poco a este. Vamos a ponernos por aquí. Vale, le hemos dado. Estupendo. Vamos a activar el pulso electromagnético. Le volvemos a freír. Y seguimos. Y seguimos. Juego del año 2010, genios. Aquí me he quedado. Pero volveré. Ya os digo que volveré. Disfrutar del juego, genios. Feliz Navidad, feliz año. Gracias, Electri, por esta pasada. Cuidaros mucho. Nos vemos muy pronto. Y sed buenos.